Primero quiero aclarar que nuestra participación acá la hacemos en el marco del mandato que tiene la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, relacionado con el monitoreo de las dinámicas territoriales en las zonas de conflicto, marco de justicia transicional y particularmente un monitoreo puntual a los temas de restitución de tierras. En ese entendido, pues mi participación no se aboca y no pretende tampoco ser vocera de las inquietudes de la población indígena, eso no nos corresponde como misión, pero sí dar a conocer lo que nosotros hemos podido observar en el territorio desde un punto de vista imparcial, ¿no es cierto? Bueno, particularmente en el caso del resguardo indígena de Cañovejas, esta comunidad actualmente cuenta con aproximadamente 687 habitantes en este momento, divididas en 98 familias de la etnia Sicuani, y que se han dividido o que se encuentran divididas en 3 comunidades como son Betania, Corocito y El Olvido. El resguardo obviamente corresponde a una etnia cuya presencia en el territorio es ancestral, pero que recién en 1982 fue reconocido como resguardo a través de la resolución 139 sobre 1.720 hectáreas, lo cual, considerando que la UAF anda muy por encima de las 1.000 hectáreas en la zona de Mapiripán, evidentemente fue muy restringido para una comunidad indígena de esta naturaleza. Obviamente la comunidad indígena solicitó la ampliación de este resguardo y en virtud de ello el INCOR en el 90 hizo la adquisición de algunos predios para poder ampliarlo. Sin embargo, a pesar de esa adquisición, hasta el día de hoy no se pudo cumplir con la ampliación solicitada, o no se cumplió con la ampliación solicitada. En medio de todo ello, pues la comunidad ha tenido que convivir con algunos hechos, como son la llegada de los colonos en los años 70 más o menos, a partir del momento en el que empiezan los cultivos ilícitos con la presencia de estas personas, que a la vez, ya en la década de los 80, atraen la presencia de la guerrilla, y con ello también los enfrentamientos con el ejército que inician a partir del 83 aproximadamente. Eso condiciona obviamente el estilo de vida de la comunidad, que se ve confinada, desplazada en muchos casos e intimidada también por la presencia de los actores armados. Incluso en 1995 la comunidad de Betania es bombardeada por el ejército, y en el 2001 llegan los paramilitares y se acantonan en el resguardo durante aproximadamente un mes. Gracias a un diálogo que logró establecer la comunidad con estos grupos paramilitares, pues logran una especie de convivencia y que se retiren del territorio. A partir de ahí también, y en base a las confrontaciones armadas más o menos en 2002, llega el ejército también a establecerse dentro del resguardo indígena. Hoy en día aún existe presencia de grupos paramilitares en la región. También tenemos la presencia de cultivos ilícitos, aunque estos se han reducido significativamente. Incluso, pues obviamente la comunidad indígena fue utilizada como mano de obra barata, por así decirlo, para el tema de cultivos ilícitos, que también promovió la deforestación de todo lo que era el territorio indígena. Como les decía, hoy en día todavía tenemos la presencia de grupos armados. Hasta hace poco incluso era zona de confrontación entre 2 bandas delincuenciales rivales. Hoy en día la mayoría de la presencia de estos grupos se atribuye a lo que se conoce como el Clan del Golfo, pero que no hemos, por lo menos nosotros no hemos identificado una presencia permanente de esa gente ahí. Sí hacen presencia, sí eventualmente llegan al territorio del resguardo,
pero no han establecido en esta zona un campamento. Lo que sí ocurre en zonas aledañas, como son Morro Pelado, La Tigrera, La Libertad, donde han tenido una presencia más permanente. Ya entrando a lo que es el proceso de restitución como tal, esta zona fue focalizada para restitución en el año 2013. En ese periodo, hasta junio del 2014, se realiza por parte de la unidad de restitución una caracterización de la población que posteriormente, ya en etapa judicial, el juez ordena que sea profundizada esa caracterización porque se evidencia que no había suficiente información para poder continuar con el proceso. Y el año pasado, pues la unidad de tierras realizó esa orden, o cumplió con esa orden judicial. La solicitud inicial por el resguardo fue de 62.000 hectáreas en restitución, y otras entre 60.000 y 70.000 hectáreas para el uso, o como servidumbre de uso, para la caza, pesca, recolección y tránsito en las zonas aledañas a lo que sería el resguardo. Luego de un análisis más profundo y obviamente por solicitud de la misma comunidad indígena, la demanda fue modificada. La demanda que ya se había presentado el 3 de octubre del 2014 fue modificada recientemente, estableciendo que el resguardo se solicita por 42.000 hectáreas y la zona de servidumbre por 20.000 hectáreas, divididas en la zona oriental y occidental de lo que va a ser el resguardo, sobre todo tratando de abarcar las zonas de uso ancestral indígena en las adyacencias a los afluentes hídricos, dado que esta comunidad, de manera muy similar a lo que pasa con los Hu, tienen una tradición seminómada, es decir, que no están acostumbrados a permanecer tanto tiempo en un mismo lugar, y que por costumbre viven más de la recolección, caza y pesca que de los cultivos. Hoy en día se presentan muchos problemas con los pobladores, o mejor dicho, con los colonos, que el mismo gobierno instaló allá a través de adjudicaciones que hizo el INCORA y después el INCODER. Desde el 90 hasta el 2012 presentaron adjudicaciones a predios privados dentro de lo que eran territorios ancestrales para la comunidad sicuani, y pues hoy en día estas personas se presentan como opositores al proceso de restitución. Ellos alegan que no fueron adecuadamente informados por la unidad de restitución sobre el proceso, que tampoco han recibido acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para poder defenderse adecuadamente, si bien el proceso todavía está en curso. Y se puede observar que también aquí se han presentado, como en otros casos, un conflicto, por así decirlo, entre la implementación de la ruta establecida en el decreto 4829 y la ruta establecida en el decreto 4633 para restitución de territorios indígenas, dado que hay unas solicitudes también dentro de lo que es el resguardo, o de lo que sería el resguardo, hay solicitudes individuales de restitución de tierras presentadas por personas que dicen ser víctimas del conflicto armado. El proceso de restitución del resguardo inició mucho antes. El 3 de octubre del 2014, como les decía, se presentó ya la demanda ante el juez de restitución, y el proceso de restitución de solicitudes de víctimas individuales recién está iniciando, porque recién se ha obtenido hace poco el concepto del CI2-CDT para poder avanzar con el proceso. Eso hace que existan muchas inquietudes sobre cómo compatibilizar ambos procesos, y que el mismo juez haya manifestado que era importante poder esperar que logren avanzar los procesos de solicitud de restitución para que estos se agreguen al proceso y él pueda fallar sobre todo sobre el resguardo y también sobre estas solicitudes.
Los opositores, como les decía, alegan no haber sido tomados en cuenta, una falta de acompañamiento jurídico, temen que aquellos que puedan demostrar una buena fe en la adquisición de sus tierras no sean compensados con tierras de igual calidad, o que las que sean compensadas tengan un inferior tamaño. Eso seguramente va a ocurrir porque ellos en este momento tienen predios de entre 3.000 y 7.000 hectáreas y la compensación seguramente no será superior a la UAF. Otro problema que ellos mencionan es que las notificaciones se las dejan en los postes de entrada y pues como Mapiripán es tan alejado de Villavicencio, ellos dicen que no les da el tiempo suficiente para poder presentarse como opositores al proceso. Algo que también se observa mucho en Mapiripán, obviamente esto no lo está diciendo la MAP, es lo que nosotros observamos en el territorio y la información que nosotros recogemos. La comunidad, tanto los indígenas como también habitantes de Mapiripán, mencionan que entre los solicitantes de restitución hay tanto personas que fueron efectivamente afectadas por el conflicto armado, pero también hay personas que vendieron legítimamente y personas que abandonaron los predios cuando el valor de la coca descendió y que hoy en día están solicitando que se les restituyan tierras dentro de lo que es el resguardo. Una observación que nosotros hacemos en este caso es que no se han establecido mecanismos para compatibilizar lo que es la justicia indígena y la justicia ordinaria, de manera que se pueda mejorar la convivencia entre indígenas y colonos. Y no me refiero necesariamente a los colonos que hoy en día habitan dentro de lo que es el resguardo, porque ellos obviamente tendrán un tratamiento distinto, tendrán que desalojar, supongo, el resguardo, sino con aquellos quienes van a ser sus colindantes de todas maneras y sus vecinos con quienes tendrán que convivir. Una falta de comprensión de las tradiciones o de los usos y costumbres indígenas hace que siempre sean señalados los indígenas como ladrones, como personas que no saben convivir con sus vecinos, sin comprender que obviamente los indígenas toman lo que la tierra les presenta, los animales que encuentran, y por eso mencionamos que es necesario establecer un mecanismo para compatibilizar lo que es justicia indígena y justicia ordinaria, incluso porque algunas personas aprovechan estos beneficios que le da la justicia indígena y cometen algunos ilícitos en el pueblo y se refugian dentro del resguardo, y esa falta de compatibilización pues hace que por un lado la justicia ordinaria no tome acción y por otro lado la justicia indígena tampoco la tome contra aquellos particulares que cometen delitos dentro de lo que es el resguardo. Hasta ahí sería nuestra presentación. Gracias.